Estamos de vuelta y nos acompaña el presidente del directorio del CERVEL, Patricio Santamaría. Patricio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Vamos al detalle de la nueva ley. Partamos por lo más impopular, tal vez. ¿Por qué el fisco, o sea, todos los chilenos tienen que entregarle plata a los desprestigiados partidos políticos para que funcionen? A ver, yo escuchaba hace poco parte del noticiero y voy a tener que decir paso. Nosotros estamos para cumplir la ley y esa respuesta tendrían que darla más bien los actores políticos, los colegisladores, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo. ¿No hay una opinión del CERVEL sobre si es bueno financiar a los partidos políticos con plata de todos los chilenos? No hay una opinión del CERVEL propiamente tal. ¿Y de Santamaría? Yo tengo mi opinión. Yo creo que es fundamental en una democracia los partidos políticos. Es una contingencia la evaluación que existe hoy día. Pero esto es como el chiste de Donoto. ¿Votamos el sillón o no votamos el sillón? Yo creo que en esto hay que hacer un esfuerzo importante. Yo creo que están los mecanismos para que efectivamente los partidos se renueven, para que se democraticen y para que se modernicen. Y nosotros vamos a apoyar y vamos a controlar que eso efectivamente ocurra. Con esta ley, ¿se puede decir que se deja fuera el poder del dinero, como señaló la presidenta Bachelet? ¿O eso ya es ser demasiado optimista? Falta todavía para poder decir eso. Falta algo más que esta ley. A ver, lo que pasa es que la naturaleza humana, la ambición es ilimitada. Y yo señalaba modestamente que no hay organismo alguno ni país en el mundo donde se pueda señalar que con su sola función es posible efectivamente producir un cambio como ese, para ser concreto. Por eso que nosotros estamos convocando, primero estamos muy contentos de que no solamente se nos hayan dado dientes y uñas, como decían, que las vamos a usar dentro de la legalidad, sino que además hay una cosa muy importante. El servicio electoral se le ha dado la facultad, y especialmente a su consejo, de contribuir al desarrollo democrático del país y fomentar la educación cívica, la formación ciudadana. Y desde esa perspectiva nosotros vamos a convocar también a la ciudadanía. Aquí se requiere un cambio de todos y de todos, Mónica. No, si se pretende que el servicio electoral en las próximas elecciones va a controlar, la noche va a seguir siendo oscura y los maletines negros van a seguir siendo maletines negros. Pueden seguir siendo. Nosotros podemos hacer ese rol. Pero a mí me da la impresión que hoy día parlamentarias que votaron por este cambio, por estas reglas del juego, no sé qué impresión darían si parten a los pocos meses o a los pocos días violando las mismas reglas. Ahora, Lo mismo, sí. Perdón que termine, alcaldes y concejales han tenido la posibilidad en las 345 comunas de fijar los lugares de propaganda legal. Estamos escuchando su opinión. A mí me da la impresión que alguien que aspire y parta rompiendo con la propia ley... rompiendo, porque ya vemos algunas campañas que están fuera de la ley en las municipales. Sí, claro. Bueno, nosotros, en cuanto se publique la ley, vamos a enviar un instructivo a los municipios y a carabineros, de acuerdo a nuestras facultades, para que efectivamente se retire la propaganda ilegal. O sea, ¿se reconoce que hoy día ya se está violando la ley incluso antes de que entre en ejercicio? Lo que ocurre es que la ley no entra en ejercicio. Entonces, respecto de esta ley que se está modificando, no tenemos nada que hacer. Pero como hubo un cambio en la definición de la propaganda, en el concepto de propaganda, una vez que se publique, habría violación de la ley. Y en eso vamos a ser muy exigentes. Pero en esto siempre la ciudadanía, en democracia, la mayor sanción es no elegir a la persona que no tiene el estándar ético y no cumple con las condiciones para representar a los terceros. ¿Y qué información le va a entregar el CERVEL a la ciudadanía para que pueda ejercer entonces ese estándar ético? Por ejemplo, ¿va a haber información antes de las elecciones de si algún candidato incumplió una norma o se pasó del financiamiento electoral? Porque la ciudadanía, ese tipo de cosas es bastante difícil que las fiscalice por sí misma. Sí, y es una de las razones incluso por las cuales existió un debate, pero en definitiva quedó radicado en el Consejo del Servicio Electoral la posibilidad de querellarse o de denunciar o de solicitar la pérdida del cargo. Precisamente los tipos penales o las infracciones son complejas que una persona común y corriente pueda comprenderla. Nosotros vamos a aprovechar en esto, Daniel, estos 60 días de cápsulas, por no decir spots, o cápsulas de educación cívica, de no menos de 30 ni más de 40 segundos para señalar este tipo de cosas. Vamos a tener una página del CERVEL muy activa donde estemos aquellas denuncias que podamos ir comprobando, se está informando a la ciudadanía. Vamos así a respetar. En el servicio electoral hay una cosa bien interesante. No ha habido nunca una filtración, por ejemplo, mire qué interesante, de los aportes reservados. A veces se podría haber dado, pero nunca. Desde que rige la ley no ha habido una filtración.
y ese es un homenaje que le hago aquí a los funcionarios del Servicio Electoral que conocen ese tema. Vamos a ser también muy exigentes que no se filtren las investigaciones, porque esas investigaciones son reservadas, pero no vamos a tener duda en publicar las sentencias condenatorias que acreditan. Y además vamos a estar comentando este tema. Todo eso va a ser después de las elecciones, o sea, durante la campaña los ciudadanos no van a tener información sobre si se está investigando un candidato, por ejemplo. Sí, bueno, hay aquí hechos que son públicos, hay investigaciones que van a surgir a partir de una resolución y de eso va a poder conocer la ciudadanía. Que no surjan así, porque entonces, ¿cómo? Si no se sabe que alguien se está investigando, ¿cómo se puede sancionar con el voto el que alguien incumpla con las normas? Si todo se va a entregar posterior a la elección. Sí, o sea, no, lo que vamos a entregar posterior a las elecciones, esto quiero ser muy claro porque estamos obligados más por ley, son las sanciones. Durante la elección, en procesos tan cortos, lo más probable es que no tengamos sancionados y lo más probable incluso por el tipo de delito que se estableció, el tipo de infracción penal que se estableció, algunos de ellos incluso se cometen en el momento de la presentación de la declaración de candidatura. Perfecto. Respecto justamente de eso, el gobierno quería en su proyecto original que prescribieran estos delitos a los 5 años. A alguien en el Parlamento se le ocurrió que fuera 1 año. Frente al escándalo público, se subieron a 2 años los años del periodo de prescripción de los delitos electorales. ¿A usted le parece bien que prescriban a los 2 años cuando la norma en Chile es que prescriban normalmente a los 5 años? ¿Por qué los parlamentarios, en una norma que les afecta, se bajan la prescripción de lo que es el estándar normal en Chile? ¿Usted le parece? ¿Está de acuerdo? Patricio Santamaría, no el director de CERVEL. Patricio Santamaría, ¿está de acuerdo? A la primera respuesta. Yo, Mónica, en este momento cumplo un rol y tengo que ejecutar la ley. No puedo comentar la ley. Si el día de mañana el destino nos lleva a asumir, por ejemplo, un rol político de representación, encantado, le contesto. De otra forma, ¿no afecta la labor del CERVEL el hecho de que el plazo sea menor incluso y que comienza a contar desde el momento justamente, finalmente, no en que se realiza la rendición, sino de que se comete el supuesto ilícito? ¿No afecta la posibilidad de que sea pesquisado y sancionado por el CERVEL? Más que sancionado por el CERVEL, sino que se inicie una acción en tribunales. Cuando hay menos tiempo que más. Yo creo que existen diversos mecanismos donde a nosotros se nos entregan determinadas facultades. Por ejemplo, hoy día vamos a allanar, dicen algunos, suena muy duro. Bueno, ingresar a los domicilios declarados por los candidatos, a la sede de los partidos, a la sede de los comandos, citar, convocar, más que convocar, citar a declarar a candidatos, a administradores electorales, vamos a poder requisar documentación. Va a estar la ciudadanía, una ciudadanía vigilante, nosotros nos vamos a preocupar, efectivamente, que conozcan sus derechos, que hagan denuncias responsables, los vamos a convocar a ellos. Creo que tenemos que jugar con las reglas del juego que hay. Siempre es muy importante tener presente que conseguimos con el Ejecutivo y el Legislativo, inmediatamente después de la elección municipal, como lo hacen en otras legislaciones en otros países, revisar cómo funcionó el sistema. Porque todo es perfectible. Lo importante, ¿no es cierto?, es que vamos a tener esa revisión. Si es necesario, va a haber que reforzar la dotación, eventualmente los recursos. Hay que ver también la situación en que esté el país en ese momento para enfrentar un 2017 en régimen, como se señala, o con plena e íntegramente aplicación de esta ley. Y para esta elección, para la municipal, hay miles de candidatos haciendo campaña en cientos de comunas en todo el país. Siendo realista, ¿a cuántos se va a poder fiscalizar en serio? ¿De cuántos vamos a poder decir, ok, hicimos una fiscalización rigurosa? ¿Qué porcentaje? ¿El 10%? ¿El 1%? ¿Menos? A ver, nosotros en esto sabemos que el problema de la confianza, ¿no es cierto?, cuando instituciones o personas no cumplen aquello que la ciudadanía espera que se cumpla. Por eso vamos a ser muy claros en decir lo que vamos a poder hacer y lo que no vamos a poder hacer. Y por eso hemos dicho, habíamos fijado una fecha, 30 de septiembre del 2015. Yo no voy a seguir sobre eso, porque los países y las organizaciones tienen que dar en algún momento vuelta a la página para avanzar. Y no podemos seguir siempre quejándonos y esperando que estalle el último escándalo. Tienen que resolverse las cosas, así lo vemos como servicio electoral, tiene que hacerse justicia, pero también tenemos que poner la mirada en lo que estamos haciendo hoy día nosotros. Yo creo que fundamentalmente la tarea que se nos entrega hoy día por la ley la vamos a ejercer, digamos, en la medida de nuestras posibilidades. Hemos dicho, va a ser un año de marcha blanca. Hemos dicho, las grandes reformas se hacen gradualmente. Hay ejemplos cercanos de reformas que se aplican íntegramente y generan peor el remedio que la enfermedad.
no vamos a incurrir en eso porque estamos jugando en un tema muy relevante. Son los actos ¿Hay precisamente alguna donde- estimación de qué porcentaje de los candidatos se puede fiscalizar? ¿Siendo Miren, realista? tenemos que saber primero cuántos candidatos, porque tuvimos 13.000 candidatos la vez pasada, 13.000. podemos llegar a 18.000, 20.000 candidatos. Lo que sí, Daniel, tal vez no podemos avanzar en las cifras, vamos a hacer, aquí no se puede incurrir en arbitrariedades. Todos los pactos, subpactos, los partidos, probablemente por sorteo candidatos independientes de todas las comunas del país, o de las más relevantes, de todas las regiones, van a ser fiscalizados. Quiero saber una cosa, ustedes pidieron que solo el CERVEL tuviera la legitimación para denunciar, porque la experiencia que se ha tenido cuando se le da exclusividad solamente a uno y no lo más amplio posible y no al Ministerio Público también, con el Servicio de Impuestos Internos, hoy está súper cuestionado. Sí. ¿Debió ser así? ¿Debieron ser solo ustedes el CERVEL, como dejó finalmente el Parlamento, los que tienen la legitimación para denunciar? Le contesto, Mónica, nosotros no pedimos esa facultad, incluso yo planteé que no teníamos inconveniente que fuera una facultad más amplia. En su momento lo único que planteamos fue una estructura diferente incluso a la que salió en la ley. Creemos que el trabajo que habíamos hecho, y en esto yo quiero destacar, donde fue muy importante la tarea de Eduardo Charme, el director nuestro, que a los 53 años falleció el jueves pasado. Muy importante el rol, él lideró desde lo administrativo esa tarea. Nosotros propusimos una fórmula que todavía creemos que podemos implementar el día de mañana. Al final no se pudo. En el Congreso se estimó más bien organizar una nueva estructura del servicio electoral que creo que no es la más eficiente. Pero respecto a su pregunta, nosotros no pretendemos tener la exclusividad de nada, pero si así lo señala la ley, lo vamos a hacer y lo vamos a cumplir. Patricio Santamaría, presidente del directorio del CERVEL, gracias por habernos acompañado hoy. Buenas noches. Gracias, Daniel. Buenas noches. Gracias, Mónica.